San Juan capítulo 3 versículos 1 al 15. San Juan capítulo 3 versículos 1 al 15. El propósito del mensaje de esta noche es mostrar a la iglesia que no es posible tener vida espiritual sin experimentar el misterio de la conversión, el milagro de la conversión. Y en consecuencia de esto, inspirar en cada uno el deseo de suplicar a Dios para que acontezca este milagro esta noche. San Juan 3, 1 al 15. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemos, un principal entre los judíos. Este Nicodemos vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por la segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne es carne, y lo que es nacido del Espíritu es espíritu. No te maravilles de que te dije: os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oyes su sonido, pero ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Respondió Nicodemos y le dijo: ¿cómo puede hacerse esto? Respondió Jesús y le dijo: ¿eres tú maestro de Israel y no sabes? De cierto te digo, que lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos, y no recibís nuestro testimonio. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? Nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Queridos hermanos, hay tres pensamientos que debemos destacar en el mensaje de esta noche. El primer pensamiento es imposible aspirar a la vida eterna. Es imposible tener vidas espiritual saludable si no experimentamos el misterio de la conversión. En segundo lugar, la conversión es un misterio. Es una obra del Espíritu, pero no se puede comprender. Pero a pesar de que no se puede comprender, se puede sentir y experimentar. Y el tercer pensamiento es que Cristo fue levantado en la cruz del Calvario. Y gracias a ese acto maravilloso de amor, es posible que el misterio, el milagro de la conversión suceda en nuestra vida. Y esta noche, mis queridos hermanos, tengo certeza que Dios va a operar grandiosamente en este auditorio. Tengo certeza que Dios va a hacer grandes milagros esta noche. Vamos a analizar un poquito la vida de Nicodemos. Vamos a traer la historia de Nicodemos para nuestros días. Nicodemos era un miembro de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. No era un simple miembro, seguramente que era un anciano de iglesia, tal vez un pastor, tal vez un maestro, un profesor de escuela sabática,
Tal vez un estudiante de los últimos años de teología o de magisterio. Nicodemos era un fiel miembro de la iglesia, un líder, un dirigente de la iglesia. Aparentemente su vida era una vida perfecta, era un líder, era un ejemplo en conducta, predicaba y enseñaba. Pero alguna cosa no funcionaba aquí dentro, porque Nicodemos, cuando llegaba la noche y se echaba en la cama, se sentía desesperado, triste y vacío. Y abría las Escrituras y la estudiaba para entender qué cosa estaba faltando. Su cabeza estaba lleno de teoría, de teología. Pero aquí dentro había un vacío del alma que no comprendía. ¿Por qué sucede esto? ¿Qué está faltando en mi vida? Y un día Cristo llegó a la ciudad donde él vivía. La Biblia dice que Nicodemos lo buscó y lo encontró. Nicodemos sabía el camino, la teoría él la conocía perfectamente. No demoró mucho para encontrarlo, lo encontró. Pero cuando salió Nicodemos, yo imagino que una de esas noches que él no conseguía dormir, no podía dormir por ese vacío interior, él se levantó y buscó a Jesús. Y él salió de la casa dispuesto a caer a los pies de Cristo como el joven rico y decirle: Señor Jesús, me siento perdido. Siento que estoy perdido. Hay una cosa aquí dentro, hay un vacío que no comprendo. Por favor, ayúdame, estoy perdido. Pero cuando llegó cerca de Cristo, su orgullo habló más alto. Él era un dirigente, ¿cómo podía pedir ayuda? Y queridos hermanos, profesores, líderes, yo soy un líder. ¿Quieren que les diga cuál es nuestra tragedia de líderes? Nosotros pensamos que líderes son para liderar, nunca para ser liderados. Pastores y profesores somos para aconsejar, nunca para ser aconsejados. Nosotros somos los que mostramos el camino. Todos pueden se estremecer, pero nosotros no. Tenemos que ser los últimos en flaquear. Tenemos que mostrar fortaleza. Y tal vez esa sea nuestra tragedia. Porque somos tan débiles como cualquier niño. Necesitamos tanto de ayuda como cualquier niño. Y como cualquier ser humano, a veces sentimos ese vacío en el alma. Esa lucha en el corazón. Nicodemo salió pensando: voy a caer a los pies de Cristo, voy a llorar, le voy a decir, le voy a suplicar que por favor me ayude. Pero cuando llegó el momento, su orgullo habló más alto. Y comenzó el diálogo de una manera interesante. Señor Jesús, yo soy un profesor, un maestro. Y estudiando la Biblia yo descubrí una cosa, y yo sé que tú eres un maestro también. Y yo vine para tener un diálogo de maestro para maestro. Vamos a abrir un poco la Biblia, vamos a estudiar un poco de profecías. Tú debes ser aquel que la Biblia dice que debía venir. Vamos a analizar un poco, vamos a estudiar más esta doctrina, vamos a estudiar mejor esta profecía. Y Cristo lo miró. Y saben ustedes que cuando Cristo mira, desnuda, podemos engañar a todo el mundo, podemos esconder para todos, pero en la presencia de Cristo quedamos desnudos, completamente desnudos. Y Cristo miró para ese hombre y lo amó, como miró para el joven rico y lo amó, como Él me mira esta noche y me ama, como Él contempla a ti y te ama. ¿Y saben lo que Cristo dijo? Hijo, tú no necesitas de más teología, de más doctrina, de más profecía. Lo que tú necesitas es nacer de nuevo. ¿Ustedes creen que Nicodemos no entendió lo que Jesús dijo? Claro que entendió. Pero eso fue como una bofetada en su rostro. Que le digan a un chico de 18 años que no está convertido, pasa.
Que le digan a aquel hermano que está entrando en la iglesia ahora, este mes, pasa. Pero que le digan al pastor Bullón que no está convertido. Es una bofetada en el rostro. Y él se hizo el que no entendió. ¿Cómo puede un hombre viejo nacer de nuevo? Puede entrar en el vientre de su madre y volver a nacer. Y Cristo lo continuó mirando. Le dijo, hijo, para con eso. Déjate de cosas. Tú entendiste lo que dije. Tú tienes cultura suficiente, tú tienes conocimiento suficiente para entender lo que estoy diciendo. Tú entendiste. Y si no entendiste, te lo digo de nuevo, es imposible entrar en el reino de los cielos, es imposible tener vida espiritual, es imposible ser feliz, es imposible tener un corazón capaz de amar a Dios si no naces de nuevo. Y yo te estoy hablando de conversión. Tú tienes que ser convertido. Y aquello dolió. Fue un golpe en el hígado. Dolió. Cristo se demoró unos minutos más para explicarle cómo funciona el misterio de la conversión. Cristo con amor le ilustró tomando la figura del viento y le dijo que era así como el Espíritu Santo podría hacer ese milagro en la vida de él, si en ese momento, si él dejase. Pero la historia bíblica nos dice que Nicodemos dio media vuelta y se fue. Conversión. Vamos a hablar esta noche de conversión, mis queridos jóvenes. Pero por favor no se desanimen, no piensen, bueno, yo ya oí muchos sermones de la conversión, yo ya sé lo que es la conversión. No importa, vamos a hablar una vez más cómo funciona este asunto de la conversión. Porque debe ser muy importante. Si Cristo dice que si no somos convertidos, no podemos tener suceso en la vida espiritual. ¿Qué cosa es conversión? Y si con esta vida que tenemos, con este nacimiento con que aparecimos en el mundo, no podemos entrar en la vida eterna, entonces alguna cosa equivocada hay con este nacimiento y con esta vida. Alguna cosa errada hay con esta vida que tenemos. Vamos a entender un poquito este asunto de la conversión. ¿Qué cosa es conversión? Vean, cuando Dios crió a Adán y Eva, los crió perfectos, con naturaleza perfecta. ¿Qué cosa es naturaleza perfecta? Naturaleza perfecta es, vamos a decir así, la capacidad de obedecer. Adán y Eva fueron criados sin inclinación para la desobediencia, con habilidad de obedecer, con capacidad de obedecer, con inclinación para la obediencia. Les digo una cosa, para Adán y Eva, con la naturaleza con que fueron criados, obedecer era tan fácil como para ti y para mí respirar. ¿Alguien aquí se esfuerza para respirar? ¿Alguien piensa para respirar? Bueno, ahora tengo que aspirar, ahora tengo que expirar. No, respirar es un acto, una cosa natural. Obedecer para Adán y Eva cuando fueron criados con la naturaleza perfecta era como respirar. Ustedes dirán entonces, ¿por qué pecaron? ¿Por qué pecaron? Si Adán ven y me dice, yo pequé porque la tentación era tan grande que no conseguí resistir, mentira. Él podía resistir. Él tenía naturaleza perfecta. ¿Y entonces por qué pecó? Fue una opción. Él escogió voluntariamente. De cierta manera, pecar para Adán y Eva con la naturaleza con que tenían era hasta antinatural, contrario a su naturaleza, porque ellos tenían naturaleza perfecta. Pero en el momento en que ellos desobedecieron, sucedió un misterio que la Biblia llama misterio de la iniquidad, de la impiedad. ¿Qué es eso?
Misteriosamente, ellos perdieron la naturaleza perfecta de Cristo y adquirieron en el instante una naturaleza extraña que se llama la naturaleza pecaminosa. ¿Qué cosa es la naturaleza pecaminosa? Todo lo contrario de la naturaleza perfecta. La naturaleza pecaminosa es esa inclinación para desobedecer. Es ese gusto por el pecado, por las cosas sucias, por las cosas impropias. Ahora, Adán y Eva, con esta nueva naturaleza pecaminosa, lo que para ellos era natural era pecado. Lo que para ellos era fácil como respirar, ya no era la obediencia, ahora era el pecado. Y esa naturaleza fue pasando de uno para otro, para otro, para otro. Y el día que yo nací en este mundo, yo nací con naturaleza pecaminosa. O sea, con una desesperada inclinación para hacer todo lo malo. Esta naturaleza pecaminosa solo le gusta hacer las cosas malas. Y cuando hace cosas buenas, porque ella también puede hacer cosas buenas, las hace por motivos egoístas. Yo nací en este mundo con esa naturaleza pecaminosa, pero de repente conocí la doctrina adventista. Aprendí que no debo hacer esto, no debo hacer aquello, no debo hacer esto otro. Y con esa naturaleza pecaminosa puedo tratar y esforzarme para cumplir todo eso que yo aprendí. Sucede que yo nunca voy a conseguir obedecer y cumplir esas cosas con esta naturaleza pecaminosa con que nací. Les digo una cosa, con esta naturaleza con que nosotros nacimos es imposible obedecer. ¿Entendieron? No dije difícil, dije imposible obedecer. No importa que te esfuerces, no importa que tengas dominio propio, no importa que hagas sacrificio, con esta naturaleza con que naciste es imposible obedecer. Es eso que Cristo le estaba diciendo a Nicodemos. Es imposible entrar en el reino de los cielos si no naces de nuevo. Voy a hacer una ilustración para entender mejor. Vamos a imaginar esta noche a un lobo. Un lobo. Un lobo está paseando y de repente ve una manada de ovejas. Y las comienza a mirar así, de las alturas. El lobo comienza a mirar las ovejas. Qué bonito. Las ovejas no pelean, las ovejas no discuten, las ovejas viven como hermanas, pacíficamente, comen tranquilas, duermen tranquilas, viven en armonía, no son bulliciosas. Qué bonita vida de las ovejas. Y el lobo queda contemplando la vida de las ovejas, estudiando la vida de las ovejas, analizando la vida de las ovejas. Estudia 28 doctrinas de las ovejas. Y después de eso el lobo llega a una conclusión. La mejor vida en este mundo, el mejor tipo de vida que hay, es la vida de las ovejas. Yo quiero ser una oveja. Solo que hay un pequeño problema. Él es lobo. Ahora su cabeza le dice que la mejor vida en esta tierra, el mejor tipo de vida, el mejor estilo de vida es la vida de las ovejas. Pero él es lobo. Pero ahora su cabeza le dice que él debería ser una oveja. Y él trata de ser una oveja, pero si va como lobo, todas las ovejas van a correr. Entonces él tiene que parecer oveja. Y la mejor manera de parecer oveja es vestirse de oveja. Y un día él entra en el tanque del bautismo y sale oveja. Y entonces va y se junta con las ovejas. Y ellas lo reciben. Cuando llega la hora de comer, todas las ovejas van a comer pasto. Y él también va a comer pasto.
Pero cuando mete el pasto en la boca, su paladar es paladar de lobo. Su paladar no fue criado para comer pasto, fue criado para comer otra cosa. Entonces el pasto no tiene sabor. Pero ahora él está viviendo con las ovejas y él tiene que comer pasto y se esfuerza para comer pasto. No hay sabor ninguno, pero él se esfuerza para comer pasto. Les pregunto, después de 1 año comiendo pasto, ¿él comenzará a sentir sabor al pasto? Después de 10 años comiendo pasto, ¿comenzará a sentir sabor al pasto? Nunca. ¿Por qué? Porque es lobo. Su paladar no es paladar de oveja, es paladar de lobo. Pero este es un lobo de palabra. Y cuando él dice que va a cumplir todo lo que una oveja hace, y antes de entrar en el tanque del bautismo, alguien le tomó un examen y él prometió, levantó la mano, diciendo que cumpliría todo, y este lobo es un lobo de palabra, ahora se va a esforzar para vivir como una oveja. Y entonces cuando las ovejas van para allá, él va con las ovejas. Las ovejas duermen, él duerme. Las ovejas se levantan, él se levanta. Las ovejas hacen eso, él también va para allá. Vive una vida contraria a su naturaleza. Con naturaleza del lobo, él está tratando de vivir una vida de oveja. Y puede durar eso 1 año, 2 años, 3 años, 5 años, no sé. Pero un día ese lobo se cansa de vivir una vida contraria a su naturaleza. Entonces cuando todo el mundo, cuando todas las ovejas están durmiendo, ese lobo se levanta en la punta de los pies. Y cuando está bien lejos ya, no está el anciano oveja, el pastor oveja, el diácono oveja, no hay ninguna oveja por ahí. Saca su ropa de oveja y la esconde. Y se pierde en el mundo y vive como lobo, come como lobo, grita como lobo, ama como lobo, se divierte como lobo. Cuando llega el viernes, corre, saca su ropa, se la pone nuevamente y el sábado está cantando y estudiando su lección de escuela sabática en la iglesia. Ustedes pueden reírse, pero ustedes no se dan cuenta de una cosa. Ese pobre lobo no es feliz, porque él sabe lo que sucede con él. Él no quiere ser así, porque él estudió 28 doctrinas y las doctrinas entraron en su cabeza. Su cabeza le dice que esta es la mejor vida, pero su naturaleza es otra vida. ¿Saben cuál es una otra de las grandes tragedias de nuestra vida? Nosotros confundimos 2 palabras. 2 palabras muy parecidas pero diferentes. La palabra convicción con la palabra conversión. Convicción tiene que ver con las cosas que entraron aquí en nuestra cabeza. Pero conversión es un milagro divino que el Espíritu Santo opera, que nosotros no comprendemos, pero sucede alguna cosa aquí dentro. No lo podemos ver, pero lo podemos sentir, lo podemos experimentar. Sucede que un día nosotros estábamos andando por la vida, ¿te acuerdas? Cuando no eras adventista, no conocías la iglesia. Estábamos andando por la vida tranquilos y de repente nos encontramos con un adventista del 7º día. ¿Te acuerdas cuándo fue ese día? Alguien tocó tu puerta, o alguien te dio un folleto en la calle, o alguien te visitó, o alguien te invitó para una serie de conferencias, pero te encontraste con la iglesia adventista del 7º día. Estudiaste las 28 doctrinas y ellos te probaron que el sábado es el día del Señor. Te probaron todas las doctrinas cardinales de la iglesia adventista. Y con la Biblia no tuviste duda de aceptar que eso era verdad, era así. Y después te probaron que era necesario bautizarte por el bautismo de inmersión. Y te preparaste. Y un día entraste al tanque de bautismo y saliste del tanque.
Y después, cuando ibas para cambiarte de ropa, le agradeciste a Dios en tu corazón y le dijiste, gracias a Dios, estoy convertido. Yo no sé. Convertido. Tal vez sí, tal vez no. De una cosa estoy seguro. Estás convencido de que la iglesia adventista es la verdadera iglesia. Estás convencido que estas son las doctrinas ciertas. Pero de ahí a decir, estoy convertido, hay una diferencia muy grande. La conversión es el trabajo que el Espíritu Santo hace en nuestra vida. Lo voy a seguir ilustrando. Ese lobo un día no aguanta más. No puede soportar más esa situación. Y un día, cuando todas las ovejas están durmiendo y nadie se da cuenta, ese lobo sale al campo. La noche está estrellada. Y allí en el campo, solito ese lobo, comienza a llorar y a gritar y a suplicar a Dios. Y le dice, Dios, no aguanto más esta vida. No soporto más esta vida. Estoy cansado de fingir. Estoy cansado de vivir una vida hipócrita. Todas las ovejas piensan que soy una buena oveja, pero tú sabes que nunca dejé de ser un lobo. Ahora, querido Dios, tú sabes que yo quiero ser una oveja. Tú sabes que yo estudié todo y todo me dice que debo ser una oveja. Pero yo nací lobo. ¿Qué culpa tengo de haber nacido lobo? Ahora, Dios, yo no quiero continuar siendo lobo. Yo te pido un favor. Yo no sé cómo lo vas a hacer, pero te pido un milagro. Hazme una oveja. Yo no quiero solo piel de oveja. Yo quiero ser una oveja, con corazón de oveja, con pulmón, con vértebras, con nervios de oveja. Por favor, haz el milagro en mi vida. Y Dios mira para esa oveja y tiene compasión de esa oveja, de ese lobo. Y dice, está bien, yo voy a hacer el milagro contigo. Y Dios lo toca. Es un toque maravilloso. Es un acto divino. Es un milagro, es un misterio. La mente humana no puede comprender. Pero con el toque divino, de repente, ese lobo se vuelve una oveja, de verdad. No con piel de oveja, de verdad, oveja. Con carne, con sangre, con corazón de oveja. Ahora, cuando llega la hora de comer y todas las ovejas van a comer pasto, él también va a comer pasto y coloca el pasto en la boca. Y yo les pregunto, ¿sentirá sabor ahora? Ahora sí. Porque por la primera vez es una oveja de verdad. Esto es conversión. Cuando yo, cansado de vivir, cansado de intentar y no conseguir, cansado de querer y no poder, llego a la conclusión de que yo puedo estar en la iglesia durante años, puedo haber estado en la iglesia predicando ese mensaje durante tiempo, pero de repente me doy cuenta que en verdad yo nunca dejé de ser un lobo. Eso no puede no ser culpa mía porque yo nací. ¿Es culpa mía haber nacido? Pero sucede que Dios tiene un plano para solucionar ese problema y yo nunca entendí el problema. Y ahora por la primera vez yo reconozco mi situación. Y le digo, Dios, por favor, no te voy a dejar si no haces el milagro con mi vida. Y saben, queridos jóvenes que han nacido en la iglesia, están aquí, hijos de pastores, hijos de profesores. Les digo una cosa con todo mi corazón. ¿Saben cuál es la desgracia de los que nacimos a veces en la iglesia? Podría ser un privilegio, un grande privilegio, una grande bendición, pero a veces se torna en una desgracia. Porque
alguien aquí esta noche que fue un borracho, que fue un delincuente. Él puede decirme en qué momento se encontró con Cristo y su vida cambió. Pero tú que naciste en la iglesia, tú que eres hijo de pastor, de profesor, dime, ¿cuándo fue la noche en que fuiste a Dios como un lobo y le dijiste, Dios, no quiero ser lobo, hazme una oveja? ¿Cuándo fue la noche que sucedió el milagro en tu vida? Estás en la iglesia. Creciste en la iglesia. Estudiaste siempre en una escuela adventista. Llegaste aquí a donde llegaste. Pero ¿cuándo fue el milagro? ¿Cuándo sucedió el cambio? ¿Cuándo le suplicaste a Dios que te transformase completamente? ¿O es que no eres nada más que el resultado de un monte de doctrinas que se colocaron en tu cabeza? Y no hay manera de ser feliz. De esa manera no hay una vida feliz. Cristo se demoró algunos minutos explicando a Nicodemo cómo funciona este asunto de la conversión. Le dijo que era como la obra del viento. No se podía explicar, pero se podía sentir. La conversión puede acontecer esta noche, hermanos. Esta noche, aquí en este salón, 16 de octubre de 1988, Dios está dispuesto a hacer el mayor de los milagros del siglo XX, aquí, en este momento, en tu vida, si tú quieres así. ¿Cuánto tiempo Dios necesita para transformar un lobo en una oveja? ¿Cuánto tiempo? Un segundo. No necesita más do que eso. Pastor, dirás, pero yo había escuchado que la conversión es la obra de una vida. No. Lo que lleva tiempo pueden ser dos cosas. Primero, tú aceptar el milagro. Dios puede estar tocando la puerta de tu corazón desde cuando eras niño, tocando, llamando, y tú no queriendo aceptar. Eso puede llevar tiempo. Algunos demoran 5 años para aceptar, otros demoran 15 años para aceptar. Mi padre demoró 34 años para aceptar. Eso puede llevar tiempo, pero en el momento en que caes y le dices, Señor, acepto, Dios necesita solo un segundo para darte la naturaleza de oveja, la naturaleza de Cristo. La otra cosa que puede llevar tiempo es el proceso que viene después de la conversión, que nosotros llamamos santificación. Ese proceso es un proceso de la vida toda, un proceso de amadurecimiento. Pero el milagro, Dios no necesita más de que un segundo para hacer ese milagro. Y Dios lo puede hacer esta noche, si tú quieres. Es necesario comprender también que la conversión no es de igual manera para todas las personas, ¿no? No es estereotipada, esa es la palabra. No tiene que ser así para mí, para ti, para el otro. La conversión es diferente para cada persona. San Pablo cayó del caballo. La tradición dice que cayó del caballo. Cuando se levantó, estaba convertido. Pero Timoteo, ¿cuándo cayó del caballo? Pero fue igualmente convertido que San Pablo. Unos en el momento de su conversión son arrebatados por un torrente de sentimientos y hasta las lágrimas pueden salir. Pero otros nunca derraman una lágrima, pero son igualmente convertidos que los otros. Nunca juzgues conversión, ni confundas conversión con lágrima y con sentimiento. Pero de alguna manera, sea así o sea así,
debe acontecer, tiene que acontecer en un momento de la vida el milagro de la conversión. Y esto es lo que Cristo estaba dispuesto a hacer por Nicodemo. Nicodemo, si por favor te dejases de preocupar un poco con las cosas intelectuales, con la teoría, y te preocupases un poco más por dejar que yo haga el misterio de la conversión, que yo te transforme en una oveja de verdad, tú verías la vida maravillosa que vivirías de aquí para frente. Pero Nicodemo no aceptó, se fue. A lo largo de mi vida, queridos jóvenes, he visto milagros suceder. Trabajé en el primer año de mi ministerio aquí en el Cerro San Pedro. Y Dios hizo tantas cosas grandes aquel año. He visto milagros a lo largo de mi vida y de mi ministerio. He visto convertirse gente. El mundo ya había perdido las esperanzas con ellos. Un día, un hermano, un hombre borracho completamente, fue transformado por el poder del Evangelio. Un hombre desahuciado por todos, rechazado por todos, un caso perdido. Cuando fui a visitarlo, la señora de él dice, ¿qué hicieron con mi esposo? ¿Por qué? Porque mi esposo era un hombre perdido. Nadie más daba nada por él. De repente comenzó a asistir a las reuniones de su iglesia y ahora paró de tomar, procuró trabajo. ¿Qué hicieron con mi esposo? Ella dice, nosotros tratamos de hacer todo, los llevamos a médicos, a clínicas. Un día desesperada alguien me dijo que si le daba caldo de ratón, de pericote, él iba a parar de tomar. Y en mi desesperación para ver sano mi marido, yo cogí un pericotito, hice un caldo y nada. Ahora de repente va a la iglesia de ustedes. ¿Qué hicieron con mi marido? Ese es el misterio de la conversión. Los hombres no lo entienden. Es un milagro. Y quiero contarles esta noche uno de los grandes milagros que Dios hizo en el Brasil. Estaba predicando en la iglesia de Itapajipe, en El Salvador, la Bahía. Hice una semana de oración, la iglesia estaba así, igualita, solo que había ventanas y también en las ventanas había gente. Y terminó la semana y me fui. Y yo no supe lo que había sucedido esa semana allí. Un año después volví a la Bahía para hacer otra semana de oración en otra iglesia. Y en la mitad de esa semana un muchacho mulato, alto, llamado Jairo, me procuró. Me dice, pastor, quiero hablar con usted en su hotel. Al día siguiente llegó al hotel y me contó una de las historias más fascinantes que oí en mi vida. Me dice, pastor, hace un año atrás yo era un delincuente, un asaltante, un hombre peligroso. Mi compañero Edson y yo éramos dos asaltantes. Y asaltamos una viejita cerca de la iglesia de Itapajipe. Y cuando le acabamos de sacar todas las cosas, el dinero, las joyas y todo, apareció el patrullero. Y comenzamos a correr. El patrullero atrás de nosotros. Y corrimos. Y el patrullero nos iba a alcanzar. El único lugar a donde podíamos entrar era la iglesia. Y la iglesia estaba llena de gente. Y eso fue mejor para nosotros, porque entre la gente ahí nos escondimos. La policía apareció atrás de nosotros, pero parece que por respeto de la iglesia no hizo nada. Y nosotros quedamos temblando ahí y escondidos entre la gente. Y pensamos, vamos a esperar que termine esta reunión. Y cuando termina y toda la gente comienza a salir, entre la gente también nos escondemos y salimos. Pero pastor, aquella noche usted estaba predicando. Si la policía nos agarraba, ya habíamos huido,
escapado muchas veces de la policía. Pero esa noche nos agarró Dios y de Él no pudimos escapar. Porque esa noche usted estaba predicando el tema de la conversión. Y usted contó la historia de Cataragoso, aquel jefe de la tribu caníbal en el África, que se convirtió. Yo conocí Cataragoso en 1969 en Suiza. Tuve la alegría de apretar su mano. Un hombre negro con labios gruesos y cuando reía sus dientes blancos. Y él tenía una voz gruesa y decía: con estos dientes comí carne de gente. Pero un día el Evangelio entró y Cataragoso aceptó a Jesús y Cristo lo cambió. Y Jairo me dice: pastor, usted contó la historia de un delincuente de Perú que lo asaltó y después se convirtió. Y después usted miró para mí allá escondido entre la gente y dice: no importa si tú eres un ladrón, Dios puede cambiarte, Dios puede cambiarte. Y yo comencé a temblar en mi corazón y pensé: ¿cómo Él sabe que soy un ladrón? Pero pastor, usted comenzó a hacer un llamado y todas las personas comenzaron a levantarse e ir para frente. Y yo estaba temblando allá donde estaba. Mi colega Edson a mi lado me dice: ¿qué haremos ahora? Y yo le dije: no sé qué harás tú, pero yo voy a ir allá. De repente, pastor, yo, un ladrón, un asaltante, un hombre que nunca lloró, un hombre que nunca tuvo miedo de nada, estaba llorando allí adelante. De repente sentí que alguien me agarró. Era mi colega Edson, también con lágrimas en los ojos a mi lado. Y usted oró. Y después de orar usted dijo: ahora ustedes tienen que creer que son nuevas criaturas. Ustedes nacieron de nuevo. El hombre que entró murió esta noche. No existe más. Pastor, acabó el culto y nosotros salimos. Ya no nos importaba la policía, no nos importaba nada. Pero nadie nos molestó en la puerta. Los dos comenzamos a andar por la calle. Yo no conseguía decir nada y él tampoco. Y fuimos andando. Andamos una hora y media. La ciudad del Salvador quedó para atrás. Pegamos la estrada, cogimos la carretera que sale del Salvador y nos fuimos por ahí. Debía ser 1 de la mañana cuando llegamos cerca de un pequeño río. Nos arrodillamos cerca de ese río y comenzamos a llorar como niños. Yo quería hablar con Dios, quería decir alguna cosa, pero no salía nada de mi boca. En nuestros bolsillos estaba el dinero que le habíamos sacado a la viejita. Estaban las joyas que le habíamos arrancado. En nuestro bolsillo había cigarros de macoña. Estaba el revólver y el puñal que usábamos. Y su voz aquí en el oído diciendo: ahora ustedes son hombres nuevos. Y entonces yo comencé a gritar, orando a Dios: Dios, ¿cómo puede ser verdad que yo soy nuevo? Yo no siento nada. Parece que todo está igual. No cambió nada. ¿Por qué ese hombre dice que soy un hombre nuevo? Pero después de un tiempo, botamos todo en el río y volvimos para la ciudad de Salvador. Al día siguiente, jueves, estábamos en la reunión. El viernes también y el sábado también. Y cuando terminó la semana, usted se fue y nosotros nos quedamos. Y el domingo fuimos a la iglesia, y el miércoles fuimos a la iglesia, y el otro sábado fuimos a la iglesia, y nunca más paramos de ir a la iglesia. Pero no paramos de robar, continuábamos robando, continuábamos asaltando. Pero íbamos a la iglesia, y de repente, pastor, sin darnos cuenta, estábamos trabajando en un trabajo honrado. No robábamos más y no asaltábamos más. Pasaron meses
En la iglesia nadie nos miraba. Nadie nos decía, ¿de dónde salieron ustedes? Nadie nos preguntaba, ¿qué hacen aquí? Cerca del mes de septiembre, el pastor nos miró y nos dice, creo que ustedes no están bautizados, ¿no? No, pastor. Entonces se van a bautizar en el bautismo de la primavera. Y cuando llegó el bautismo de la primavera, Edson y yo nos bautizamos. Pero pastor, en la iglesia nadie sabe de dónde salimos. Nadie sabe nuestra historia. Ahí de repente alguien dijo, el pastor Bullón va a hacer otra semana de oración en Cruzeiro do Sul. Y Edson dice, creo que es ese pastor. Y el primer día, cuando lo vimos aparecer en el púlpito, nuestro corazón saltó. Era usted. Y he luchado toda la semana, ¿le digo o no le digo? ¿Le cuento o no le cuento? Pastor, esta es mi historia. Hermanos, ¿qué podía decir? Yo lo abracé y mis ojos estaban llenos de lágrimas. Una vez más en la historia de mi vida, Dios me entregaba un presente de amor. El año pasado, o hace 2 años atrás, en la ciudad de Itabuna tuvimos un campamento para 10,000 personas. Williams y Sonetti estuvieron con nosotros. Y yo canté la historia de Edson y Jairo y pedí que ellos viniesen a frente. Y 10,000 jóvenes vieron personalmente un milagro del siglo XX. Lo que Dios es capaz de hacer en la vida de hombres. Porque un día, en la oscuridad de la noche, allá cerca de ese río, ellos clamaron en su corazón y le dijeron, Dios, estamos cansados de ser lobos, queremos ser ovejas. Por favor, ayúdanos. Y yo le pregunto esta noche, si Dios fue capaz de hacer ese milagro con Jairo y con Edson, ¿por qué no lo puede hacer contigo? ¿Qué puede haber en tu vida que Dios no pueda arrancar? ¿Qué puede haber en tu vida que Dios no pueda transformar? ¿Por qué no correr a los pies de la cruz y decir, estoy cansado de luchar? Necesito de tu ayuda, por favor. No tengo certeza de que fui convertido. Dame el milagro de la conversión. Y si tú haces eso, si tú haces eso, en nombre de Dios yo te digo una cosa, en 1 minuto, en 1 segundo, Él te transforma. Tú dirás, pastor, yo no entiendo. ¡No entiendo! Quiere decir que yo entré y ahora en 1 segundo Dios me transforma y yo salgo diferente. Eso mismo. Pero ¿cómo puede? Por favor, explíqueme, ¿cómo puede ser eso? No sé. No puedo explicar. Milagros no se explican, se aceptan. Yo no entiendo cómo un ciego vivió la vida toda ciego. Y de repente Cristo lo tocó y él comenzó a mirar y ver todo lo que Dios había creado. Llamen a los oftalmólogos del mundo que me expliquen ese milagro. Nadie puede. Milagros no se explican, se aceptan. Yo no entiendo cómo agua era agua pura, mas cuando Cristo tocó esa agua, 1 segundo después, era vino del mejor. Llamen a los químicos del mundo y que me expliquen ese misterio. Nadie puede. Milagros no se explican, se aceptan. Como un paralítico vivió arrastrándose la vida toda, se encontró con Cristo. Él le dice, por favor, ayúdame. Y Cristo le dice, levántate. Y él salió corriendo como un cabrito.
Llamen a los médicos del mundo y que me expliquen eso. Nadie puede. Milagros no se explican, se aceptan. Entonces, por favor, no me pidas que te explique cómo es que tú entraste de la manera que entraste y en este momento, en un segundo, Dios va a hacer un milagro en tu vida. Yo no puedo. Nadie puede. Milagros fueron hechos para ser aceptar, no para ser explicado. Sonetti va a cantar ahora. Yo quiero que piensen en las palabras del himno que Sonetti va a cantar. Porque después, hermanos, yo voy a hacer un llamado al altar. Nuevamente voy a pedirles que se levanten de donde están y lleguen hasta aquí. Pero no ahora. Quiero que se queden sentados ahí. Voy a hacer tres tipos de llamados esta noche. Quiero que se queden ahí, escuchando y meditando en cada palabra y clamando en su corazón, haciendo de este himno el cántico de su corazón. Me pregunto sin entender y ves en mí, oh Señor, yo no soy lo que debía ser, pero tú con tu amor me limpias de mi mal. Es tu amor que me ayuda a seguir. Un milagro, Señor, un milagro, Señor, un milagro, Señor, has hecho en mí. En caminos de perdición andaba yo, pero tú me trazaste un plan de amor a mí, respondiste mi oración de fe. Desde hoy pertenezco solo a ti. Un milagro, Señor, un milagro, Señor, un milagro, Señor, has hecho en mí. Hasta el día final yo te alabaré. Un milagro, Señor, has hecho en mí. Yo tengo certeza, hermanos, que esta noche hay muchos aquí que un día tuvieron la alegría de encontrarse con Cristo y fueron convertidos con toda seguridad.
En la hora del llamado, me gustaría que esas personas viniesen al frente, reconfirmando su entrega a Dios, a fin de que Dios reconfirme el milagro de la conversión. Al final de cuentas, el espíritu de profecía dice que la conversión es un acto milagroso que debe acontecer cada día en nuestra vida. Debe haber aquí algunos jóvenes hermanos que no tienen seguridad. ¿Será que fui convertido o no? Entonces, yo te pido que te levantes y vengas diciéndole: Dios, dame seguridad de que si no fui convertido nunca, esta noche el milagro acontezca en mi vida. Es posible que esta noche estoy predicando para alguien que tiene certeza que nunca fue convertido. Yo quiero que tengas coraje de te levantar y venir. Y al venir decirle a Dios en tu corazón: Dios, no entiendo, palabra que no entiendo, pero voy allá. Y por favor, haz eso que el pastor está diciendo. Transfórmame, conviérteme, dame tu naturaleza. No quiero ser más loco. Sonete va a comenzar a cantar nuevamente. Y lentamente, a medida que el Espíritu de Dios, y el Espíritu de Dios ya tocó a este muchacho, comiencen a llegar a medida que el Espíritu de Dios los trae por aquí. Me pregunto, ¿quieres venir? sin entender qué ves en mí. Oh Señor, yo no soy